Ok, tenemos la presentación de hoy, donde vamos a hablar de las simetrías, las 7 iniciativas divinas, señorío y reposo. Ese va a ser nuestros temas en esta clase número 3. Bienvenidos todos los que ya se han conectado y los que se vayan conectando, por supuesto, bienvenidos también. Yo les pedí que leyeran algo acerca del dispensacionalismo, que es el anexo que está al final de su libro del Antiguo Testamento. Y eso se los pedí fundamentalmente porque mi trasfondo es dispensacional. Yo estudié en un seminario con confesión dispensacional. La iglesia donde me convertí tenía esa enseñanza del dispensacionalismo y a lo mejor algunos la han escuchado, otros tal vez no, pero lo que deben saber en primer lugar es que prácticamente todas las iglesias en Latinoamérica tienen alguna influencia del dispensacionalismo, lo sepamos o no. Hay algunas, sobre todo las iglesias históricas, que son, por ejemplo, los anglicanos, los presbiterianos, los metodistas. Ellos tienen algunas otras influencias teológicas, pero la postura dispensacional es la que ha permeado, sin duda, la mayor parte del cristianismo mundial, ¿ah? Pero también, y muy específicamente, latinoamericano. El tema del dispensacionalismo surge de el aspecto o la creencia en un milenio. Desde el origen de la iglesia, Pablo habló de un rapto de la iglesia, Pablo habló de la segunda venida de Cristo, Jesús mismo afirmó que él volvería, y finalmente en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, se habla en el capítulo 20 acerca de un milenio. Pues bien, todas las personas en el cristianismo, desde la época de los padres de la iglesia, o sea, los primeros siglos, siglo II, siglo III después de Cristo, todos los que creyeron que el milenio del que se habla en Apocalipsis 20 era un asunto literal, o sea, que en efecto volvería el Señor Jesús e instalaría su reino, como fue prometido a los padres, perdón, en los pactos del Antiguo Testamento. Todos los que creyeron entonces que el milenio era algo literal, se les llamó milenaristas. Y eso es algo que se puede ver en los escritos tan antiguos como los padres de la Iglesia. Sin embargo, desde el siglo IV, V en adelante, sobre todo con la teología de Agustín de Hipona y después de otros como él, tanto la interpretación literal de la Biblia como la teología comenzaron a cambiar. Y eso, todo el cristianismo de la Iglesia Católica fue cambiando teológicamente hasta posturas que hoy conocemos como amilenarismo o postmilenarismo. No voy a hablar de eso, eso lo pueden ver ustedes en varias de los cursos que he dado y que están grabados en YouTube. Pero sí quiero hablarles de lo que ocurrió en el siglo XIX. En esa época es como que las iglesias, sobre todo de corte de Gran Bretaña, comenzaron a retomar de una manera muy efusiva estas enseñanzas milenaristas. Y un personaje importante en esa época fue este señor irlandés de apellido John N. Darby. Darby, que nació y murió en el siglo XIX, se considera el precursor del dispensacionalismo, de esta creencia, o mejor dicho, esta distribución de la historia del ser humano en dispensaciones o épocas de administración del gobierno de Dios y del gobierno humano. O sea, en cada época de la historia humana, Dios habría, según el dispensacionalismo, habría actuado de manera un poco diferente, con algún propósito. Y ese propósito tenía que ver con entregarle al ser humano cierto nivel de control y tras el fracaso de esa época,
entonces Dios comenzaba una nueva administración o dispensación. De todo eso, lo más famoso del dispensacionalismo siempre fue la época de la iglesia y la época del arrebatamiento, la semana 70 de Daniel y el regreso de Cristo. Eso es lo que más se conoce del dispensacionalismo. Y cuando yo menciono estas cosas, ustedes me van a decir, ah, y no tenía idea que eso venía del dispensacionalismo. Sí, precisamente de ahí viene. Todas estas ideas de Darby fueron revisadas, corregidas, etcétera, y quedaron plasmadas en las notas que este caballero, Cyrus Scofield, hizo en la Biblia anotada Scofield, que salió por ahí por 1902 o por esa época aproximadamente. Y este caballero es el que hizo famoso, por así decir, el dispensacionalismo. La mayor parte de la gente cree que lo que él anotó en la Biblia, anotada a Scofield, es el dispensacionalismo. Y eso sería como la única forma de dispensacionalismo que hay. Y eso es un error. El, eh, el Seminario Teológico de Dallas, ya les conté que los seminarios se establecieron un poco como una gran lucha contra las universidades y la erudición europea. Bueno, el Seminario de Dallas tomó el dispensacionalismo en personas como, por ejemplo, su rector, que fue Schaeffer, ¿no es cierto? Y lo comenzaron a desarrollar de una manera mucho más erudita, más académica. Y por tanto, hicieron de eso el caballito de batalla, por así decir, de ese seminario. Y ese seminario fue el que le dio mucho empuje a las misiones en Latinoamérica y formó el seminario teológico centroamericano, donde yo estudié, por ejemplo, y varias otras instituciones de Latinoamérica han sido fuertemente influidas por esas ideas. Ahora bien, el dispensacionalismo fue revisado, este antiguo dispensacionalismo de Scofield, Schaeffer y cosas así, fue revisado en la década de los 60 por este hombre tan importante llamado Charles Riley. Fue muy importante también del Seminario Teológico de Dallas, fue muy importante porque él estructuró de mejor manera, modernizó, contestó algunas preguntas que hacían que el sistema dispensacional fuera ridiculizado por muchos otros teólogos y fuera rechazado. Bueno, él eh, actualizó todo eso, lo revisó y escribió un libro muy importante, aunque es chiquitito, es muy importante, que se llama Dispensacionalismo Hoy. Y eso fue por ahí por la década de los 60, casi llegando a los 70, si mal no recuerdo. Pero esto ha seguido siendo revisado y en él presente las dos cabezas que, por así decir, comandan el dispensacionalismo en el mundo son estas dos personas que aún están con vida, Craig Blasing y Darrell Bock. Estas dos personas son profesores también del Seminario Teológico de Dallas y ellos escribieron importantes libros como por ejemplo Dispensacionalismo Progresivo y un libro que a mí me encanta que se llama Israel, la Iglesia y algo más, Dispensacionalismo, algo así. En este minuto se me fue un poco el título, pero por ahí va, está en inglés. Y esos dos libros, junto a varios otros que ellos escribieron, forman una revisión completa del dispensacionalismo y la nueva cara que tiene este sistema teológico. Esa nueva cara es la que yo les resumo en el anexo. Entonces, en el anexo les estoy dando un poco el origen, cómo se fue formando y a lo que ha llegado en el presente. Y lo que ha llegado en el presente está mucho, pero mucho mejor estudiado, mucho mejor elaborado. Tiene mucha más coherencia con la revelación del Antiguo Testamento, de los pactos. O sea, está realmente pulido. Es muy bueno. Aún así, yo discrepo de algunas cosas. Entonces, si les puedo mostrar un esquema del dispensacionalismo antiguo, que es lo que más se conoce, ¿no es cierto? Y ustedes se van a dar cuenta cuando lean bien el anexo,
que les pedí que el sistema dispensacional actual es bastante más complejo para poder abarcar de mejor manera la historia del ser humano y la historia de la salvación. Pero lo que más se conoce es este esquema, que como les digo es antiguo, pero todavía muchos piensan que esto es el dispensacionalismo. Entonces, habría una dispensación inicial que la llaman la dispensación de la inocencia. Después, una dispensación de la conciencia, desde Caín hasta Noé. Después, una dispensación del gobierno humano, porque en efecto Dios le delega a Noé tener gobierno y entonces el ser humano debe gobernar, políticamente hablando, eh, gobernarse a sí mismo y gobernar las urbes, las poblaciones humanas, en el nombre de Dios. Después, desde Abraham en adelante, hablan de una dispensación de la promesa, precisamente por las promesas que Dios le hace a Abraham. Según ellos, hay un cambio brusco cuando surge Moisés, porque de ahí en adelante, como que todo esto quedara en stand-by y se produce la dispensación de la ley. Pero esta dispensación acaba, según ellos, cuando el Señor Jesús se encarna, viene, tiene su ministerio y finalmente muere en la cruz y resucita para dar paso a la época de la iglesia que ellos llaman la dispensación de la gracia. Esto ya es un grave error porque da la impresión de que la gracia es la característica de esta época, después de la resurrección de Jesús, mientras que el Antiguo Testamento está básicamente sumido en la época de la ley, como si no hubiera gracia prácticamente en el Antiguo Testamento. Y eso es una mirada errónea. Yo creo que los dispensacionalistas, aún los más antiguos, no pensaban eso en realidad, pero así, como que así quedó, como que así pareciera. ¿Ok? Ahora, yo he conversado con muchos dispensacionalistas y realmente para algunos sí hay una gran diferencia entre esta época de la ley y la gracia. Y la gracia aquí es fundamental y aquí no es tan fundamental. Casi, casi llegan a hablar de que hay dos formas de salvación. Una por obras en la época de la ley, obedeciendo la ley, y una por gracia en la época de la iglesia, lo cual es otro tremendo error. Terminada esta dispensación de la gracia en el sistema dispensacional, que es toda la parte de la iglesia es arrebatada, el Señor Jesús viene y comienza el milenio, porque recuerden, todos los dispensacionalistas son milenaristas, pero no todos los milenaristas son dispensacionalistas. ¿Ok? Todo el que cree en el milenio como algo literal es milenarista, pero son los que creen en estas dispensaciones y todas las demás cosas que ustedes van a ver en el anexo, esos sí son, además de milenaristas, dispensacionalistas. ¿De acuerdo? Desde mi punto de vista, lo más importante de este sistema o lo que más ha influido en el mundo es este sector de acá, que por supuesto para mí no debería llamarse dispensación de la gracia, pero evidentemente sí es una época bien característica de la iglesia que está marcada por la muerte del Señor, su resurrección, el rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo y después la instauración del reino de Jesús literal en la tierra, que la Biblia llama milenio. ¿Ok? Eso es lo más famoso y con eso yo estoy completamente de acuerdo, no tengo ningún problema con el dispensacionalismo en eso, pero sí con las dispensaciones anteriores. Por lo tanto, quiero decirles que la idea de que la historia bíblica se pueda dividir en diferentes épocas de administración divina o dispensaciones, recuerden, una dispensación es una época en este sistema, es una época de tiempo, una época de administración divina. Se acaba esa y empieza otra. Nunca se traslapan, acaba una y empieza otra. ¿No es cierto? Entonces, no obstante, el dispensacionalismo ha tratado de distinguir con precisión esas épocas en el proceso de la historia de la salvación. Esa yo creo que es una gracia del dispensacionalismo, hacer este intento.
le haya resultado bien o no. Y como les digo, el dispensacionalismo más antiguo, desde el siglo XIX, tenía muchas fallas que se han ido corrigiendo con el tiempo, y el dispensacionalismo progresivo, que ya les mencioné, a mí me parece que está bien pulido y está prácticamente cerca de lo que debe ser. Aún así, creo que faltan algunos aspectos, que es lo que les voy a enseñar a continuación y que es mi postura personal en relación con el esquema de la Biblia. ¿Ya? Tengo que decirles que este sistema dispensacional no es el único sistema teológico que existe en el mundo. Hay varios otros. En las iglesias conservadoras, de eso estoy hablando, porque en las iglesias liberales hay infinidad de otras posturas que tienen que ver con no creer fundamentalmente que la Biblia sea completamente palabra de Dios. Ese es el sistema liberal. La Biblia es una revelación, a lo mejor es un libro antiguo del cual se pueden extraer muchas cosas, pero la teología es fundamentalmente filosofía en estos sistemas no conservadores. En cambio, entre los cristianos conservadores, que son los que creemos en que la Biblia es la palabra de Dios, en que lo que dice la Escritura realmente es lo que pasó, en que la Biblia debe interpretarse literalmente, a menos que la Biblia misma diga que está hablando en forma figurada, que entonces realmente el Hijo de Dios se encarnó, enseñó, murió en una cruz, resucitó al tercer día, todas esas cosas que dice la Escritura y que nosotros predicamos todos los domingos, digamos, todos los sábados o cuando ustedes se reúnen. Eso, hermanos queridos, es lo que define a un creyente, a un cristiano conservador. Aún así, dentro de las iglesias conservadoras hay más de una postura teológica acerca de cómo ver la historia de la salvación. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Esto es un breve paréntesis, no quiero confundirlos, para eso tenían que leer el anexo, y yo estoy disponible para contestar preguntas, pero no voy a seguir mucho más con esto. Lo que me interesa es ahora hablarles de lo que yo quiero transmitir a través de estos cursos, y que por supuesto les aviso, tiene una herencia dispensacional, porque yo me crié en eso, ¿no es cierto? Estudié eso, pero eh, definitivamente no es la forma que yo estoy enseñando en este momento. ¿Cuál es el aporte de la escuela ministerial de la Iglesia Presencia de Dios? Eh, Aquí tienen el loguito, que ya lo hemos visto en otras oportunidades. ¿Cuál es el aporte de esta escuela, que contiene fundamentalmente mis enseñanzas y por tanto, en cierta manera, es mi aporte también a a la teología a la teología cristiana? Y son dos cosas. En primer lugar, esto de enunciar un centro teológico como la intención de Dios de que su presencia habite en medio de su pueblo. Todo sistema teológico tiene un centro teológico o un hilo rector que define toda la teología que va a explicar. No es este el único centro teológico, como ustedes leyeron al principio del libro, sino que hay otros también que se han propuesto. Y este de la presencia de Dios es único y exclusivo de mi autoría, de esta escuela ministerial. Entonces, si alguien más sale con esto, ustedes ya saben que yo lo dije primero. Pero, pero el punto esencial es que ustedes entiendan que esto es un aporte al sistema o a los sistemas teológicos en el mundo. Y la segunda cosa es este estudio de las simetrías bíblicas hasta llegar al planteamiento de las 7 iniciativas divinas. El sistema dispensacionalista, en efecto, aporta 7 dispensaciones. No siempre fue así.
A veces hubo personas que planteaban 4, otras 10, y así hay diferentes posturas en el devenir, ¿no es cierto?, de la historia del dispensacionalismo. En mi opinión, la la historia de la salvación se divide en épocas también, pero no en épocas que termina una y empieza la otra, o sea, épocas consecutivas, sino en épocas que se traslapan y que se construyen una sobre otra. Eso es lo interesante y lo importante. Son 7 iniciativas divinas para un objetivo, no 7 formas de administración de Dios sobre el ser humano, como plantea el dispensacionalismo. ¿De acuerdo? Entonces son diferencias realmente importantes y que dan, por supuesto, un resultado diferente. No se vayan a confundir con el número 7, porque eso es una coincidencia, pero yo creo que es una diosidencia, porque definitivamente el número 7 es algo que, de alguna manera, creo que yo descubrí algo que el Señor reveló en su escritura, y cada vez que Dios hace algo bien hecho, perfecto, usa el número 7. Así que, aunque sea una coincidencia que sean 7 dispensaciones y yo haya puesto 7 iniciativas divinas, creo que detrás de eso está el Señor, desde mi perspectiva. Ahora, ¿qué son esto del descubrimiento de las simetrías divinas o simetrías en la revelación bíblica? ¿No es cierto? Aquí les muestro una. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia, pero les muestro una para que ustedes se den cuenta cómo fue el desarrollo de esto que les voy a plantear. Uno se da cuenta que el gran conflicto en el huerto de Edén fue en torno a un árbol. No debían comer de un árbol en específico, del fruto, digamos, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, en efecto, comieron. Y como comieron, entonces se les cerró la puerta para alcanzar el árbol de la vida. Fíjense, comieron de un árbol, pero se les cerró el paso para el otro árbol, el árbol de la vida, el árbol que les iba a perpetuar eternamente la vida. Y cuando uno mira y empieza a darse cuenta de que en los 2 últimos capítulos, fíjense, los 2 primeros capítulos giran en torno al árbol, y los 2 últimos capítulos de Apocalipsis nos damos cuenta que precisamente en el estado eterno, en- a los lados del río que va a estar ahí, o sea, da la imagen también de un huerto, está el árbol de la vida, y sus hojas dan eh, la eternidad para el ser humano que va a estar ahí. Entonces, fíjese qué simetría tan especial. El conflicto fue en torno a un árbol y produjo la prohibición de un árbol. Pero en el estado eterno vamos a volver a tener acceso a ese árbol, precisamente ese que fue prohibido. Y para que eso fuera posible, Jesús se encarnó. Y cuando se encarnó, tuvo la primera gran batalla en el desierto. ¿Y qué es lo que no hay en el desierto? Árboles. Y cuando él finalmente derrotó, porque aquí en el desierto donde no hay árboles, derrotó a Satanás en las tentaciones, sí, pero lo derrotó momentáneamente porque él volvió una y otra vez sobre Jesús. Pero cuando lo derrotó definitivamente, y por tanto lo exhibió como derrotado frente a todas las huestes y potestades de los cielos, lo hizo en un madero. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando uno ve el griego del Nuevo Testamento, una cruz en griego se dice stauros, pero cuando los escritores del Nuevo Testamento hablaron de la cruz, en lugar de decir stauros, usaban la palabra xulon. Y xulon significa madero, árbol.
Resumiendo, conflicto inicial por la prohibición de un árbol. Al transgredir esa prohibición, le fue prohibido acceder al otro árbol. Jesús muestra que la derrota de Satanás va a ser en torno a árbol, porque justamente lo vence en primer lugar donde no hay árboles, pero lo vence de forma definitiva en un árbol. Así lo quieren decir los escritores del Nuevo Testamento, por eso usan la palabra xulon, no la palabra stauros, los tauros. En este árbol, este llega a ser nuestro árbol de la vida. Y es ese árbol que nos da acceso finalmente al árbol de la vida que va a estar en el estado eterno. Esta simetría no puede ser casualidad. Esta simetría nos dice que Dios tiene un plan que comenzó en un huerto en relación con un árbol y terminará en un huerto en relación con el mismo árbol. Otra simetría igualmente fascinante, y son los únicos dos ejemplos que les voy a dar, pero hay, como les dije, hay un montón. Es la manera más característica en que Dios se revela en la Biblia, a través de estas simetrías. El plan original está fundamentado en Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Huerto, ¿no es cierto? El enemigo en el huerto. En Ezequiel 28:13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, etcétera, etcétera. O sea, está hablando del querubín precioso, del querubín magnífico que era Lucero, y que él fue al huerto que Dios había plantado y allí engañó a la primera pareja. Entonces, Dios plantó un huerto, puso allí el hombre. El conflicto se produjo en el huerto. Cuando Jesús tuvo la lucha por obedecer a Dios, ¿dónde fue? En el huerto de Getsemaní. Otra vez tenemos el tema del huerto. Y cuando al final, en Apocalipsis 22:2, nos damos cuenta que ya habla del estado eterno, dice que en medio de la calle, de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, ese mismo que estaba aquí en Génesis y que fue el tema del conflicto, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea, todo comienza en un huerto, termina en un huerto. El conflicto fue en relación con un árbol en el huerto y termina ese árbol en el huerto al final de los tiempos. Otra simetría que les aseguro, esto no puede ser casualidad. Entendiendo estas cosas, entonces me di cuenta que uno puede plantear la historia de la salvación de la siguiente manera. Hay una intención original de Dios que podríamos llamar la iniciativa 1 o el plan original. Es que el ser humano viva en un ambiente perfecto, en un ambiente grato, en un ambiente de huerto. Es el primer huerto eh, con los primeros cielos y tierra. Cada vez que ustedes estén en algún desierto, no sé si ustedes han ido alguna vez al desierto en el norte de Chile o alguna zona desértica, ustedes van a sentir admiración por el ambiente, por la vastedad, por lo inhóspito que es, pero se van a sentir desagradados, porque el ambiente del ser humano no es el desierto. El ambiente donde nos sentimos cómodos, felices, donde nos gusta sentarnos, mirar, conversar, vivir, es el ambiente de jardín, donde hay árboles, donde hay agua, donde hay vegetación, donde hay belleza. Así fue la creación de Dios, y esto es una reminiscencia en cada ser humano. Nosotros tenemos toda la vida una añoranza por huerto, por el huerto de Edén. Y entonces me doy cuenta que así partió, pero que al final de los tiempos hay un segundo huerto en el estado eterno.
Entonces me doy cuenta que hay una iniciativa 1 y una iniciativa final. Y son ambas idénticas. O sea, me doy cuenta que Dios propone algo y no es que se le haya echado a perder el proyecto, sino que Él va a llegar a ese proyecto sí o sí. Lo que se produjo es una demora a causa de la desobediencia humana. Entonces comienza la historia de la salvación, que es la restauración del estado 1, la restauración del estado original, o sea, de la presencia de Dios en medio de los hombres y del señorío delegado al ser humano. Cuando entonces estudié esto con más detenimiento, me di cuenta que aquí hay 5 etapas. Como le dije, 5 iniciativas que se superponen, se traslapan y se acumulan una sobre otra. ¿Para qué? Para llegar de la primera iniciativa que se trastocó debido a la caída del hombre a la segunda iniciativa o última iniciativa, que no es otra cosa que la primera restaurada. Eso da origen a las 7 iniciativas divinas. La primera, la última y 5 entre medio. En total, 7. ¿Me siguen? Esto es un descubrimiento, mis queridos. No es una idea que se me ocurrió a la loca, la anoté y entonces ya démosle para adelante, voy a inventar una teología. No, esto es un descubrimiento que, que se los planteo para que ustedes sepan que ustedes pueden elegir también otro sistema teológico que les haga a lo mejor más sentido. Pero el que yo enseño es este, que por supuesto tiene detrás todos los estudios en el sistema dispensacional y otros sistemas, como el sistema del pacto, por ejemplo, la teología del pacto, que también he podido estudiar bastante. Y es el planteamiento, digamos, de la escuela ministerial. Aquí está el resumen de las 7 iniciativas divinas, que les insisto, es un descubrimiento, no algo hecho a la fuerza, no es que, digamos, me senté un día y dije, ya, quiero que sean 7 para que suene bonito y le voy a empezar a poner número y voy a inventar algún título entretenido para que funcione, para que la gente me lo compre. No, hermanos queridos, esto es algo que voy sacando de la Biblia misma en la medida que se produce un cambio significativo. Estas son. La primera, obviamente, es el plan original, que es el que vamos a estudiar en la clase de hoy. La segunda es cuando se produce un primer cambio. El primer cambio tiene que ver con la caída. Y la iniciativa divina es la resolución. ¿Cómo va a solucionar Dios esta situación? Para algunos, la caída es como que Dios se tomó la cabeza y dijo, oh, esto no me lo esperaba, así que voy a tener que hacer algo de emergencia. Pero no, mis queridos. La iniciativa del Señor del Evangelio es algo que Él pensó desde antes de crear todas las cosas. De hecho, el sacrificio de Cristo como la forma final del Evangelio es algo que el Señor pensó antes de la fundación del mundo. Entonces, lo único que yo estoy descubriendo es cuando Dios decide hacer un cambio significativo, una nueva iniciativa para avanzar desde la iniciativa 1, que se trastocó por la caída, hasta la iniciativa final. Este es un primer cambio. Un segundo cambio es cuando Dios introduce algo nuevo. Ya no es solamente el Evangelio, sino que Dios introduce un pacto. Esta es la primera vez después del diluvio que Dios llama a Noé, y eso es una elección, y con él y su familia, que representan a toda la humanidad, Dios establece un pacto. Aquí es la primera vez en toda la Biblia que se usa la palabra berit, o sea, pacto. Una cuarta iniciativa ocurre cuando, además del pacto, ya tenemos pacto aquí también, además de eso, Dios escoge en Abraham a una simiente para que sean reyes y sacerdotes.
lo mismo que se perdió acá, el reinado de Dios compartido. Entonces ahora ya no es solamente cada individuo a través del Evangelio, sino una nación que debía ser misionera a toda la humanidad. Eso es lo diferente de la iniciativa 4. Fíjense qué cosa más extraordinaria que estas 4 iniciativas se revelan en Génesis. Así de importante es el libro de Génesis. Y todo el Antiguo Testamento, todo, transcurre en esta 4ª iniciativa. Desde la elección de Abraham y el pacto abrahámico hasta la venida de Cristo, todo eso está en la 4ª iniciativa. La 5ª iniciativa es la que está transcurriendo en el presente, es donde estamos nosotros. Y esta se inicia no en la cruz, sino en la venida del Espíritu Santo, cuando comienza la iglesia y el reino en su forma presente. Dios paga el costo mediante su Hijo y envía su Espíritu a morar en todo creyente. Eso es lo nuevo. Aquí hay un cambio significativo. Todo el Antiguo Testamento ocurre acá, pero aquí hay un cambio significativo. No significa que aquí hubiera ley y aquí gracia, que ese es el error dispensacional que ya les he contado. Es que aquí hay una manera en que Dios va a establecer algo diferente. Escoge una nación. Y aquí lo que hace es que su espíritu viene a morar en todos los que él considera su pueblo. Ese es el cambio significativo. Pero todavía espera en el futuro una 6ª iniciativa, que es el milenio, porque sí va a haber un reino terrenal donde Jesús gobernará directamente en la tierra. Y la última iniciativa, la 7, que es nuevos cielos y nueva tierra, o sea, el estado eterno, que no es otra cosa que regreso a la 1. ¿Me sigue? Entonces, no es que Dios cada vez diga, uy, fracasamos, ay, fracasamos, ay, fracasamos, e inventa algo nuevo. Eso es el dispensacionalismo. Estas iniciativas dicen, Dios hizo todo con un propósito, lo hizo perfecto y a eso regresará, nos guste o no. Y estas iniciativas que se acumulan una sobre otra no tienen otro objetivo que llevarnos a la iniciativa 1, pero claro, al final de los tiempos, en la iniciativa 7. Preguntas. Pastor, cuesta un poquito entender la diferencia cuando uno ve las iniciativas divinas, dice que se traslapan unas con otras y la dispensación dice que son épocas diferentes. Entonces, claro, aquí de la iniciativa 7 una vuelve como a la 1. ¿A eso se refiere que se traslapa cada una con otras? Correcto, correcto. ¿Sí? Porque no se trata de que esta iniciativa 2 no esté en la 3. Por supuesto que funciona, la 2 funciona en la 3. Y la iniciativa de escoger la elección es muy importante en la 4, porque Dios escoge a Noé y aquí escoge a Abraham. Y después sigue con este sistema. Escoge también a Moisés y después escoge a David y así. El tema de la elección ocurre en las siguientes etapas de la historia. Y aquí el pacto se desarrolla porque este pacto es bien precario, el pacto noético, mientras el pacto abrahámico es sumamente detallado. Y ese pacto abrahámico es la base de toda la obra de Jesús. De hecho, toda la epístola a los Gálatas es el trabajo de Pablo hablando de cómo en la iglesia, en cada creyente, se cumple el pacto abrahámico. Entonces, no es que esto quedó atrás y ahora estamos en la 3. No, la 2 sigue en la 3 y después la 3 sigue en la 4 y después la 4 sigue en la 5 y así. Entonces se van uniendo, se van traslapando, se van montando una sobre otra. No se van eliminando, ¿me entienden?
Al decir que estamos en la 5, no significa que todas estas pasaron de moda. Significa que todas estas se han acumulado y están con nosotros también en la iniciativa 5. Esta es más potente que las anteriores, porque incluye a todas las anteriores más lo nuevo, que es lo del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Sí. Esa es la gran diferencia de este sistema teológico. Bueno, espero no dejarlos colgados, ¿no es cierto?, medios en el aire y que esto se pueda comprender bien. No, no. Creo que es importante para darse cuenta de que lo que están leyendo en el libro del Antiguo Testamento no es simplemente un panorama de ya vamos a aprendernos los nombres de la Biblia o en qué época fue el Éxodo. Es bastante más elaborado que eso y que pretende darles una forma de mirar la revelación bíblica, el presente y el futuro, porque en todo eso Dios tiene objetivo y para allá vamos. No es algo que se esté dando sin que Dios tenga el control. Nata, vi tu mano levantada. ¿Quieres preguntar algo? Sí, pastor, ¿cómo está? Em, bueno, para mí el tema del dispensacionalismo y la teología del pacto son temas que todavía me producen mucha confusión. Cuando los leo siento que entiendo que el dispensacionalismo ha ido mutando y se ha ido abriendo como en diferentes ramas, entonces hay muchas formas de dispensacionalismo, entonces comparto algunas, comparto otras con la teología del pacto, entonces es como que se me mezcla eh, todas estas teologías. Me es complejo todavía entenderlas, le confieso, pero me hace mucho sentido estas 7 iniciativas divinas. Y lo que no me quedó claro es si estas 7 iniciativas divinas, esto es lo que usted está proporcionando al curso, ¿no es cierto? Esto es algo que viene desde sus estudios. Correcto, Nata. Esto no lo vas a encontrar en otro libro. Nadie más lo ha propuesto. Y tiene la gracia de que se basa en los estudios anteriores. Por supuesto, no soy 100% independiente de la teología dispensacional ni de la teología del pacto. Y esto no es una cosa como una propuesta intermedia. Yo creo que es algo bastante refinado y trabajado, pero que sobre todo exalta la soberanía divina y el hecho de tener un objetivo, y que ninguna de las cosas que han ocurrido a través de la historia tomaron a Dios de sorpresa, sino que Él tenía una, un objetivo inicial, un propósito al realizar la creación de todo el universo y del ser humano en particular. Y a eso va a llegar, nos guste o no. Se oponga quien se oponga, el diablo y todo su ejército, Él va a llegar. Y estas son las iniciativas para eso. Eso también ayuda a nuestra fe, hermanos míos, porque Dios no está experimentando. Cuando algo pasa, no es que Dios, digamos, quede sorprendido y de repente no sepa qué hacer. Dios sabe de antemano todo. Y eso, hermanos míos, es el fundamento más importante de la fe. Sin eso, siempre vamos a andar cojeando en una especie de incertidumbre. La fe es la certeza de que Dios sabe. Tito, adelante. Y con respecto al punto 7, pastor, donde dice nuevos cielos y nueva tierra, creo que hay una duda en medio del mundo cristiano, de los creyentes que conocemos la escritura, con respecto a si vamos a permanecer en el cielo una eternidad o en la tierra o periodos limitados en el cielo y posteriormente para quedar en esta nueva tierra, como dice aquí el punto número 7. Mm. Ujú. Bueno, Tito, la verdad es que esa pregunta, aunque es importante, no es para este curso, porque si te fijas, nosotros vamos a trabajar las 4 del Antiguo Testamento, por eso este curso es de Antiguo Testamento. Tú estás preguntando por lo que va a pasar acá. Este es claramente una pregunta para el Nuevo Testamento. Y esa pregunta la contesto con lujo de detalle en la serie sobre Apocalipsis.
sobre todo en los últimos capítulos. Ahí te recomiendo que puedas arrancharte con esos capítulos y vas a tener la respuesta. Muy en breve, hay una época en que la iglesia, después del rapto, tiene que participar en el gobierno terrenal de Cristo durante el milenio, pero la meta final no es la tierra, porque van a haber nuevos cielos y nueva tierra, y hay una restauración completa en una forma muy diferente que la Biblia apenas revela en 2 capítulos. Entonces es completamente aventurado decir cómo va a ser. El cielo es descrito ahí de una manera que nos parece casi una dimensión desconocida. Entonces, explicar eso toma tiempo y todos los detalles que conozco están en esa serie, pero aún así es complejo, ¿ya? De manera que no te respondí ahora, pero te dije dónde buscarlo, ¿ya? Gracias, pastor. De nada. Génesis fue estructurada por el autor, que ya dijimos es Moisés, de una manera bien particular. La estructura de Génesis está marcada por una sección inicial, lo que podríamos llamar una introducción, que es del capítulo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 2, y luego 11 secciones con encabezados. Y esos encabezados se aprecian por la palabra Toledot. Esta palabra Toledot en hebreo expresa algo así como: esto es lo que sucedió con. Si nosotros quisiéramos poner títulos en la Biblia, diríamos: ya, se hicieron los cielos y la tierra, esto es lo que sucedió con los cielos y la tierra. Después nació Taré, esto es lo que sucedió con Taré y su familia. Ahora nació Jacob, esto es lo que sucedió con Jacob y su familia. ¿Entienden? Y en hebreo eso se expresa con una sola palabra: Toledot. Toledot, así se escribe la palabra Toledá, de donde viene la palabra Toledot, significa descendencia o familia y figurativamente también historia. También se traduce a veces en la Biblia como descendencia o generación o historia o linaje, orden, origen y cosas así. Entonces, esta es la manera en que Moisés estructuró Génesis. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando después nosotros estudiamos Génesis, nos damos cuenta que este es el bosquejo general que usó Moisés. Y ustedes se dan cuenta por qué es importante el Toledot. Aparece 11 veces en Génesis. El primero, en el versículo 4 del capítulo 2, donde dice: esto es lo que ocurrió con los cielos y la tierra. Es el Toledot de los cielos y la tierra. Y tiene varios subpuntos. Y una de las cosas que ocurrió en esta sección con los cielos y la tierra es que quedó la tremenda embarrada, pues, hermanos míos, porque cayó el hombre. Y eso da origen a la segunda iniciativa divina. Por tanto, lo que trato de decirles es que las iniciativas divinas forman parte de este descubrimiento del que les hablo dentro de la estructura literaria de Génesis. La primera iniciativa es clara y yo creo que nadie la pone en duda, y es la creación misma y el propósito de Dios. Pero de pronto, como se produce la caída, lo que ocurre con los cielos y la tierra tiene un muy mal pronóstico. El pronóstico es que Dios podría haber destruido todo y comenzar de nuevo. Pero en lugar de eso, pone en marcha una segunda iniciativa que no quita la primera, sino que da el camino para regresar a la primera. Y esa segunda iniciativa veremos que es el Evangelio. Después está el Toledot de Noé. Antes de eso el de Adán, pero después el de Noé. Y en medio del Toledot de Noé es que aparece la tercera iniciativa divina, donde por primera vez vemos la elección y la formación de un pacto. Continúan los Toledot, después con los hijos de Noé, después específicamente con Sem, el Toledot de Sem, porque de ahí vienen los semitas.
De entre los semitas está un hombre en particular, que es Taré, el padre de Abraham. Y entonces aparece el Toledot de Taré. ¿Y qué es lo que ocurrió con Taré? Que tuvo un hijo muy especial, que se llamó Abraham. Y eso da lugar a la cuarta iniciativa divina, que es la elección de Abraham, el pacto abrahámico y la simiente abrahámica. Después aparecen estos toledots más breves. Uno, el toledot de Ismael, que es uno de los hijos de Abraham, y el autor se siente como obligado a colocarlo para saber qué pasó con este hijo. Pero no tiene gran importancia, salvo que todavía hoy los descendientes de Ismael siguen picados y en guerra con los descendientes de Isaac. Esa es la famosa guerra del Medio Oriente que nunca ha acabado. ¿Por qué? Siendo que son descendientes de la misma persona, de Abraham. Pero uno llevó en sí la elección y el pacto, y el otro fue solamente descendiente en la carne. Esa es la gran diferencia. Entonces es natural que se haga un Toledot de Isaac. Otro paréntesis, el Toledot de Esaú, que fue uno de los hijos de Isaac, pero no el que llevó la promesa. Y como los edomitas fueron siempre grandes enemigos de Israel, entonces Moisés se vio aparentemente tentado u obligado a darnos un Toledot más, que es el de Esaú y su descendencia. Pero lo que quería realmente hacer Moisés es llevarnos a este último Toledot, que es el de Jacob. ¿Por qué? Porque de ahí vienen los israelitas. Ustedes saben que a Jacob el Señor le cambió el nombre y de Jacob lo llamó Israel. Entonces de ahí viene la descendencia, que es la nación que Dios le prometió a Abraham en la cuarta iniciativa divina. ¿Se dan cuenta? Entonces, nada de esto es al azar. Moisés lo está estructurando de manera muy precisa y el lector, el estudiante, el investigador nota estas cosas y yo además noté estas iniciativas que tienen que ver con precisamente una estructuración teológica, ya no solamente de un libro en particular como Génesis, sino de toda la Biblia. Resumiendo, el tema central de la teología de Génesis es la restauración del plan original de Dios para la creación y el ser humano, como es descrito en los primeros 2 capítulos del libro. Así que no vayan a perder esto de vista, por favor. Esta es la cosa central. No se trata de iniciativas para corregir errores. Se trata de iniciativas para volver al plan original. Para eso Dios comenzó desde la misma caída del hombre un proceso de iniciativas divinas para la restauración del señorío humano y de la morada de Dios en medio de su pueblo. A partir del capítulo 12, donde aparece Abraham, en adelante, el tema de Génesis es el trabajo de Dios en establecer a Israel como el medio de bendición para todas las familias de la tierra. O sea, ya no tenemos solamente individuos, sino que por primera vez aparece una nación. Ahora, no es que aquí recién aparezca una nación. Naciones había en esa época. Lo que aparece es una nación elegida, un pueblo escogido. ¿Para qué? Para ser el pueblo misionero. De Abraham en adelante, nos damos cuenta que el aspecto misionero, el trabajo misionero, no solamente está en el corazón de Dios, sino que lo estructura el Señor. Primero a través de individuos que le creen y que tienen las características de los creyentes, que es hacer altares, proclamar el nombre de Dios, hacer sacrificios con derramamiento de sangre, que habla de evangelio, de sustitución. Esos individuos de fe proclaman su fe ante el mundo, pero ahora Dios va a usar una nación completa para eso. La pregunta es si esa nación va a funcionar o no. Constituye la introducción al tema fundamental del Pentateuco, la fundación de la teocracia, o sea, el reinado de Dios sobre la creación. Israel es
único caso de teocracia que ha habido en el mundo, de verdadera teocracia, porque los musulmanes también creen que son una teocracia, pero de otro, no de Dios. Presenta también el origen patriarcal detrás de la fundación de la teocracia, las promesas de bendición dadas a Abraham. Génesis es una unidad literaria que arregla la tradición del pasado según relatos, o sea, Toledot, los cuales desarrollan los motivos de bendición y maldición. También presenta la base histórica para la elección de Abraham y sus descendientes, junto a las promesas del pacto. Eso es un resumen de lo que he visto hasta ahora, pero más redactadito. Y por favor, subrayenlo bien, ténganlo presente, anótenlo en alguna parte. Si mal lo recuerdo, lo saqué de alguna página de su libro, así que ahí lo pueden encontrar y subrayar. Aquí está el detalle del plan original. Cada una de las iniciativas tiene detalle. No es algo así que uno diga, es simplemente la iniciativa de la presencia de Dios. No, es bastante más detallado que eso. Fíjense, lo más importante es que Dios decide crear al ser humano para tener comunión con Él, no solo para gobernarlo, sino para tener esta íntima comunión, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando llegamos al capítulo 3 de Génesis, recién ahí nos damos cuenta de cómo funcionaba el huerto original, porque dice que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Esto era lo normal, Dios paseándose en medio del huerto. Y esta característica hacía del huerto un santuario, porque donde Dios está es un lugar santo. El huerto es, por así decir, la primera iglesia, el primer templo, el primer santuario que ha habido en el mundo, el huerto de Edén. Allí se paseaba Dios. En segundo lugar, Dios crea al ser humano, pero no a tontas y a locas, así como voy a crear una ardillita para que me haga compañía. No, crea al ser humano y le delega señorío, le delega reinado. Por eso hablamos del reino de Dios y reino compartido. ¿Cómo sabemos eso? En Génesis 1:28 dice, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es un mandato de Dios al ser humano y el ser humano tiene que señorear sobre toda la creación en el nombre de Dios. Esto es el reino compartido. Y Dios da las características de la relación, establece las condiciones, el rayado de cancha, el margen para la relación que tendrá con estos reyes que son los seres humanos. Y cuando Dios establece este rayado de cancha, estamos frente a un pacto. Todavía no se usa la palabra pacto en Génesis los primeros capítulos, primeros 2 capítulos, pero ya encontramos las características. Vemos en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. O sea, aquí tenemos un mandato. Dios les dice, hagan esto. Eso es una característica de pacto. Otra característica, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2:17. En estos primeros 2 capítulos encontramos mandatos. Cuando Dios da su palabra, nunca, hermanos queridos, es una sugerencia, es un mandato. Entonces muchas personas creen que la ley mosaica es un subproducto de la relación con Dios. No, es absolutamente esencial, porque sin ley no hay pacto. En el huerto de Edén, Dios quiere estar con la gente. Sí, Dios quiere darles reinado. Por eso lo comparte, sí. Pero para que la relación funcione, Él da leyes, da mandatos, o sea, hay pacto. Estos 3 elementos constituyen la manera de resumir la relación con Dios que Él deseó
con la humanidad en toda época. Si no se aprende ninguna otra cosa de esta clase, apréndanse por favor este esquema de memoria. Porque esto es la iniciativa 1. A eso va a llegar. Cada vez que Dios se relaciona con el ser humano, Él quiere hacer tres cosas. Poner su presencia en medio de nosotros. Por ejemplo, en la época de la iglesia, el Espíritu Santo mora en nosotros. Él quiere compartir su reino con nosotros, nos hace señores, reyes y sacerdotes. Eso es parte de la restauración de la humanidad. Y para que eso funcione, Él nos da mandatos. Establece una relación de pacto. En la época de la iglesia se llama el pacto nuevo. ¿Se dan cuenta? Estos tres elementos están absolutamente sin excepción en toda relación de Dios con la humanidad. Es la iniciativa 1 y es la misma que veremos al final de los tiempos, cuando llegue la última y final iniciativa 7. Si uno pudiera poner en esquema todo el sistema de las iniciativas divinas, se vería más o menos así. Hay una iniciativa original que lo que pretende es lo que vimos anteriormente: comunión, la presencia de Dios, reinado de Dios compartido, señorío, y una relación definida por pacto. Esta iniciativa 1 es lo que Dios siempre ha querido, pero se produce una situación disruptiva, un problema grave, la caída de la humanidad. Entonces Dios establece un proceso de 5 iniciativas, de la 2 a la 6, 5 iniciativas, para llegar de la iniciativa 1 a la 1 de nuevo, pero en el estado eterno. Y por eso se llama, como son 6 antes, es la 7. Pero si ustedes quieren, podrían perfectamente ponerlo iniciativa 1 mejorada, final, restaurada. No habría ningún problema en eso. Y son los nuevos cielos y nueva tierra, la restauración final del huerto, la restauración final del plan original. ¿Me siguen? Este sería el esquema, porque a los teólogos les encantan los esquemas para poder explicar de manera visual las cosas y que uno se haga una idea. Bueno, aquí tienen algunos esquemas para que ustedes los dibujen en su libro, para que los puedan tener y decir: ahora entiendo este sistema, ¿ok? ¿Para dónde va? Vamos a ver detalles de la iniciativa 1, que recuerden es el plan original. Por eso al libro de los orígenes le puse los orígenes, el plan A de Dios. Porque para Dios hay un plan A y no hay un plan B, sino que al final de los tiempos vuelve al plan A. ¿Se dan cuenta? Y lo puse a propósito para que la gente se pregunte: wow, ¿habrá un plan B? Y todo el libro de Orígenes dice: no, no hay un plan B. Dios se la puede para llegar al plan A. ¿Cuál es ese plan A? Primero, Dios es el creador y por lo tanto soberano. El versículo más importante tal vez de la Biblia, Génesis 1:1. Segundo lugar, crea al ser humano el sexto día y comparte con él su reinado. Señorío. Sin embargo, el señorío delegado se transforma en un mandato. Cuando Dios creó todas las cosas y mostró por tanto que es soberano, ¿cómo lo hizo? Con la palabra. Él decía y las cosas ocurrían. ¿Cuántas veces dijo Dios en Génesis 1? 10 veces. Y eso nos da otra pauta súper interesante de simetría, ¿no es cierto? Entonces, ahora Dios crea a su hermano y le dice algo. ¿Qué es lo que le dice? Tú vas a señorear para mí sobre la creación. Cuando Dios dice algo, es un mandato, no es una sugerencia. La creación, como no tiene libre albedrío, puede rechazar eso. Pero el ser humano, o sea, no puede rechazar eso, sino que va a ocurrir. Pero el ser humano es creado diferente. Entonces la pregunta es si va a obedecer o no. Después le da otro mandato, de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Entonces, esto aquí, la repetición nos pone énfasis para que entendamos. La palabra de Dios se transforma en ley. Nunca una sugerencia. Es ley para el ser humano. Aparece el matrimonio, una sorpresa, porque Dios crea al hombre y a la mujer a partir de él. Y todo lo que dice en Génesis 2 acerca de esta unión matrimonial es que tiene objetivo también. Si el ser humano como individuo debe señorear para Dios, el matrimonio tiene el objetivo de complementarse para señorear para Dios. Y por eso dos son mejor que uno. Eclesiastés lo dice así en sentido de que nos conviene a nosotros. Dos es mejor que uno, porque uno si cae, el otro lo levanta. Si uno tiene frío, el otro le calienta la patita, qué sé yo. ¿Me entiendes? Pero eso no es el objetivo para Dios. Para Dios es que nos complementemos en pareja para señorear de mejor manera para Él. Y por eso mismo, cuando un matrimonio se destruye, no solamente ya no señorean como pareja, sino que tampoco van a poder señorear correctamente en términos individuales. Para señorear bien, se requiere una capacitación divina y aparece el gran tema de la imagen y semejanza de Dios. Porque Dios no delega responsabilidades sin capacitar primero. Y esto es ya un indicio re interesante de lo que es el liderazgo desde la perspectiva de Dios. Primero capacitas y para eso das a la persona la oportunidad, la forma de hacer bien las cosas. Y si lo vemos un poco más de cerca, tenemos lo siguiente. En Génesis 1, 26 al 28 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ustedes se dan cuenta que tengo algunas cosas subrayadas, y eso es por lo siguiente. Imagen y semejanza hablan de capacitación. Es algo especial que Dios puso en el ser humano para poder efectuar la tarea que le iba a dar. ¿Y cuál es la tarea? El reinado compartido, que se resume en la palabra señorear. Otra cosa extraordinariamente interesante e importante para nosotros es que dice varón y hembra los creó. En otras palabras, ambos tienen la imagen. ¿Se dan cuenta? Hagamos al hombre, sí, pero aquí dice varón y hembra los creó. Por lo tanto, ambos tienen la imagen. Les digo esto por algo que para nosotros debiera ser obvio, pero que en la antigüedad no lo era tanto. Y es que hombre y mujer son completamente iguales delante de Dios en esencia, aunque funcionalmente seamos diferentes. En la Edad Media, por ejemplo, en la teología de la Edad Media se preguntaba si la mujer tenía alma, si la mujer tenía o no la imagen de Dios. Y eso es importante porque si no la tenía, podía ser tratada como un animal. De hecho, a, a las personas de color, ¿no es cierto? A los negros, se hizo teología para decir que no tenían alma, que no eran completamente humanos y por lo tanto se les podía esclavizar. Así que eso es parte del desarrollo de la teología. Cuando está corrupta, puede hacer tremendo daño también. Aquí lo dice con claridad desde el principio. El que no quiera verlo es porque no quiere verlo. Ambos tienen la imagen. Por otro lado, la bendición consiste en señorear para Dios. La bendición no es estática. La bendición siempre tiene propósito. Y el mandato de sojuzgar la tierra, señorear, es para ambos. No es para el hombre solamente. Y por eso de esto sacamos
que el matrimonio tiene propósito de complementarse para señorear. Otra cosa re importante y hermosa, creo yo, es que hay un aspecto de continuidad maravillosa en la Biblia, que es otra de las cosas de la simetría que les hablo, que lo que Dios planeó se va a cumplir. Uno lo dice de manera tan suelta, pero a través de las iniciativas es que realmente uno lo puede ver. Mire cómo aparece acá, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Eso ya lo hemos leído varias veces. Pero mire esto. Posteriormente a Abraham, en Génesis 17:6 le dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. ¿Nota la relación reyes con señorear? Después le dice a Jacob, el heredero de la promesa, el heredero del pacto abrahámico. Le dice en Génesis 35:11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Otra vez el mismo tema. Llegamos a Éxodo. Y fíjese lo que Dios le revela a Moisés. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El mismo tema. Mira la simetría. Dios planeó que el ser humano señoreara para él y se lo va diciendo a todos los herederos de la fe. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 2:9, es lo más sorprendente de todo, porque dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Es retomar lo de Éxodo 19. ¿Se dan cuenta que no hay dispensaciones estancas, separadas históricamente, sino que se traslapan, hay una continuidad a través de toda la historia? Y al final de los tiempos, en Apocalipsis 5:10 nos dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, el objetivo final. Señorío perdido, podríamos decir, señorío restaurado. Ese es uno de los grandes objetivos de las iniciativas divinas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Esto podría marcar también mucho las diferencias de las enseñanzas de otras religiones también, que, que nos muestran esto de que seamos real sacerdocio, nación santa y escogidos. Puede ser una fuerte diferencia en las iglesias que nos enseñan esto. Claro, Ceci, tienes toda la razón. Yo creo que el cristianismo se diferencia absolutamente de cualquier otra religión en muchos aspectos. Este es uno de los más preciosos, por supuesto, el hecho de que Dios crea, delega y tiene objetivo siempre en lo que hace, y que nosotros para Él somos una cosa tan preciosa que nos delega su reinado, su propio reinado, es delegado en nosotros para hacernos de esa manera señores sobre la creación, reyes y sacerdotes. Y estos son unos poquitos versículos que muestran eso. La verdad es que la Biblia está lleno de este tema. Pero el punto es que la mayor parte de los cristianos no conocen estos asuntos. Cuesta que un pastor los conozca, cuesta que esto se predique. Y por lo tanto, ni siquiera dentro del cristianismo esto es muy sabido, menos aún en otras religiones. Entonces, cuando la gente compara otras religiones con el cristianismo, de verdad no sabe lo que está haciendo. El cristianismo tiene una riqueza, una historia, un programa, un objetivo divino tan extraordinario que las demás religiones son absolutamente nada en comparación. Pero si no conocemos ni siquiera nuestra propia creencia, menos la gente va a conocer la pobreza de otra religión. Pero gracias por lo que dices, Ceci. Hace falta más de este conocimiento. Así es. ¿Qué pasa con el señorío y la imagen después de la caída? Esta es una pregunta bien usual. La gente piensa que la imagen se perdió después de la caída.
Ya vamos a ver con detalle la caída, pero mientras tanto nos damos este pequeño salto para preguntarnos, ¿qué pasa con la imagen? Porque si se pierde la imagen, entonces no tenemos ninguna forma de señorear. Recuerden que la imagen de Dios, la imagen y semejanza, es algo que Dios nos dio para poder señorear. Pero si se pierde, entonces, ¿cómo vamos a señorear? Sería algo inútil, un proyecto fallido desde el principio. Pero miren lo siguiente. En Génesis 5, o sea, después de la caída, dice, este es el libro de las generaciones, ahí dice Toledot. Este es el libro del Toledot de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Pero dice, varón y hembra los creó. Otra vez repite lo del principio y que los dos tienen la imagen. Fantástico. Pero no nos responde todavía qué pasó después de la caída. Bueno, lo que pasó es que Dios los llamó a ambos Adán, que significa hombre, ser humano, el día en que fueron creados. Y después nos dice esto que ahí nos empieza a responder. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¡Ay! ¡Qué interesante! Ahora resulta que el ser humano hereda su imagen y semejanza. ¿Se dan cuenta? Hizo un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Ahora, todavía no nos dice si la imagen de Dios se hereda, pero por lo menos nos está diciendo que la imagen del hombre se hereda en su progenie. Pero cuando llegamos, ¿no es cierto?, a Génesis 9:6, ahí la respuesta queda completa. Porque primero nos dice, la imagen de Dios está en la persona, pero ahora nos dice que el hombre crea hijos a su imagen y que esa imagen es la imagen de Dios, porque en Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Qué sentido tendría decir esto si la imagen de Dios se hubiera perdido? Si la imagen de Dios se hubiera perdido en Génesis 3, en la caída, no tendría sentido en Génesis 9 decir que la razón detrás de la pena capital es que se ha transgredido, se ha atentado contra la imagen de Dios. Y eso nos dice algo. La imagen de Dios se hereda en el ser humano de padre a hijo. O sea, lejos de perderse la imagen de Dios, es heredable. Y al principio de Génesis nos dice otra cosa interesante. Bendijo Dios a Noé, al principio de Génesis 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Fíjense, lo mismo que le había dicho a Adán. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano os son entregados. Dios le había dicho a Adán esto, el mandato de señorear, pero ahora se agrega, por eso digo señorío y algo más, se agrega el miedo. Los seres vivos van a tener miedo del señorío humano. Ya no va a ser algo natural, ya no va a ser algo armonioso, sino que va a ser algo forzado. El ser humano realmente va a subyugar a la creación para ejercer su señorío. Eso es casi una profecía de lo que ha sido toda la historia humana, la destrucción del hábitat en lugar de armonizarlo. Pero sacamos aquí dos cosas importantes. El señorío está, aunque se puede hacer mal por miedo del miedo. El señorío sigue siendo algo que el ser humano debe ejercer y puede recuperarse. Y además, la imagen de Dios permanece y se hereda. Dos asuntos de extraordinaria importancia, porque sin esto, la venida de Jesús habría sido
infructuosa. Porque si no tenemos la imagen de Dios, entonces no puede comenzar el proceso de señorío, de restauración del señorío. No tiene sentido intentar esto sin esto. Más sobre la imagen. En Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. El mandamiento de no hacerse imagen tiene que ver con que nosotros somos la imagen de Dios. Entonces, si tú quieres saber cómo es Dios, mira a un ser humano. No trates de hacer un ídolo. A eso se refiere el mandamiento. Y cuando Romanos, Pablo dice en 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, nos da un dato interesantísimo. Y es que la imagen de Dios quedó en el ser humano, pero sí quedó desfigurada. Entonces, cuando nosotros nos miramos al espejo, no vemos al león de Judá que está en nosotros. Pero el proceso de la santificación es que nosotros seamos formados a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, la imagen de Dios que sí permanece en el ser humano ha quedado trastocada, desfigurada, no anulada, pero desfigurada. Y el proceso de la conversión, de la santificación, es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, el gran ser humano, el ser humano perfecto. Jesús es la imagen de Dios en sentido pleno. Él es la imagen de Dios, Jesús. Nosotros somos en sentido representativo, no pleno. Nuevamente en Efesios 4:13 dice que nuestra meta en la vida, nuestro gran objetivo es crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, crecer a la imagen de Cristo. Y una definición, ¿qué es entonces imagen y semejanza? Las palabras hebreas son estas. Tselem es la palabra detrás de imagen y demut detrás de semejanza. Como ya han visto en los varios versículos que les he mencionado, se usan como sinónimo. Y por eso, mayormente en teología se usa la palabra imagen y se da por entendida o sobreentendida la palabra semejanza. Se podría usar cualquiera de los dos indistintamente, pero en Génesis aparece más como énfasis al poner dos veces que como dos cosas diferentes. De hecho, si ustedes ven la manera en que se usa, realmente son dos palabras sinónimas. Pero, además de eso, de que son sinónimos, ¿en qué consiste entonces esta imagen? En mi opinión, la imagen se explica mediante dos asuntos. En primer lugar, personalidad y en segundo lugar, libertad. Todo esto ustedes ya lo deberían haber leído en el libro, ¿no es cierto? Se los estoy repasando. Personalidad es algo exclusivo de tres seres en el universo. De Dios, que es persona divina, de los ángeles, que son personas angélicas, y de los seres humanos, que son personas humanas. Persona significa alguien que tiene personalidad, y personalidad es moralidad, racionalidad y todo lo que eso involucra, ¿no es cierto? Ética, espiritualidad, emocionalidad, etcétera, etcétera. Eso es personalidad. Pero lo único que Dios tiene y el ser humano tiene, pero no los ángeles, es libertad. Por eso, estas dos cosas las tiene Dios y las tiene el ser humano. Los ángeles solo tienen la primera. Eso es lo que nos hace tan diferentes y especiales. Eso es lo que nos hace redimibles. Por eso Jesús vino, para liberarnos, para rescatarnos, para redimirnos, y nos da la libertad para escoger si queremos o no. Los ángeles no tienen libertad y por eso los ángeles caídos no pueden ser redimidos. Ninguna otra criatura posee la libertad.
Solo Jesucristo es imagen de Dios en forma absoluta, el hombre lo es en sentido representacional o funcional. Y tengo 2 presentaciones más, con eso termino, para que conversemos un rato. La primera es que esto termina con el asunto del reposo. Ya tenemos el mandato de señorear. Dios capacita dando su imagen. Esta imagen queda trastocada en la caída, pero no eliminada, porque ya vimos, se hereda, es parte de nuestra herencia. Está, como quien dice, en el ADN. Pero cuando una persona se convierte, comienza un proceso de renovación de esa imagen hasta la estatura a la medida de Cristo. ¿Para qué? Para poder señorear de mejor manera para Dios. ¿Y qué significa señorear? ¿O qué objetivo tiene señorear? Imitar a Dios en esto. Dios dice en los primeros 3 versículos, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios hizo obra, Dios trabajó, Dios evaluó la obra, y una vez que la evaluó y dijo, es buena, es muy buena, tomó reposo. ¿Qué significa entonces la definición de reposo? Celebración de una obra acabada y bien hecha. Por tanto, cuando Dios le dice al hombre, señorea sobre la creación en lugar de mí, lo que está diciéndole es, haz un buen trabajo, haz un buen señorío y llegarás al reposo, no al descanso de un día a la semana, no al descanso de un fin de semana largo como el que nos espera desde mañana en adelante, sino al reposo del alma, a la sanidad, a la capacidad de vivir en la paz que sobrepasa el entendimiento. Señorear para Dios sobre nosotros mismos, sobre la familia, sobre las posesiones, sobre el ambiente, etc. Señorear es la primera forma de adoración. Y todo esto es la teología de los primeros 2 capítulos de Génesis. Termino entonces hoy dándole una pequeña tareita. Por favor, pregúntense en su meditación personal, ¿qué será señorear en estos términos? ¿En el ambiente que nos rodea? ¿En el cuidado del cuerpo, el propio? ¿En el uso del tiempo? ¿El lugar de Dios, la iglesia y la adoración en mi vida? ¿En la familia, en las amistades, en las finanzas? ¿Qué será señorear? Porque cada vez que señoreamos mal, eliminamos la posibilidad de reposo. Entonces, el mandato del buen señorío es casi imposible para el inconverso, porque la imagen de Dios está trastocada y no sabe para quién está señoreando. Señorea para él solamente. Pero para el creyente, el buen señorío es no solamente una posibilidad, sino una necesidad, porque si no, no logra llegar al reposo. ¿Me siguen? Cuando ustedes ven cristianos deprimidos, cristianos sin paz interior, cristianos llenos de problemas, el problema seguro comienza por un mal señorío. Entonces, les dejo esto para su meditación y tareita para la casa. Pregúntense cómo lo están haciendo en cada uno de estos ambientes y que sea un gran tema de conversación en sus hogares, tema de sobremesa. Hasta ahí, hermanos queridos, llego por hoy y escucho sus preguntas o comentarios. Adelante. Sí, yo tengo una pregunta y con respecto al señorío del hombre, ¿qué papel juega Satanás cuando Jesús lo llama príncipe de este mundo, cuando le ofrece reinos?
Em, ¿Qué papel juega dentro de esta escena? Es una interesantísima pregunta, Rubí. Satanás lo que quiere es arruinar toda la creación divina. Entonces, él lo que hace es llevar al ser humano al pecado. Al pecar, el ser humano ya no puede tener el gobierno de toda la creación como lo tenía antes. Y Satanás gana el derecho de ser el príncipe de la potestad del aire, el rey de este siglo, ¿no es cierto? El Dios de este siglo. Eso que debía ser el hombre ahora está en las manos de Satanás. Por lo tanto, como la imagen del hombre ha quedado desvirtuada a raíz de la caída, todo el proceso de las iniciativas es la restauración del señorío del hombre, que por supuesto comienza en lo individual. La primera cosa que individualmente debemos hacer es llegar por medio de la fe de regreso a Dios. Ese es el primer acto de señorío adecuado. Y de ahí la imagen del hombre va siendo restaurada. En el Antiguo Testamento esto no estaba del todo revelado, pero en el Nuevo Testamento es claro que esa imagen debe ir formándose a la imagen de Cristo. Pero por lo mismo, esa imagen no está en condiciones de gobernar el mundo como al principio. Y por eso hasta el final va a estar en las manos de Satanás. Y nosotros somos como peregrinos en la tierra. La única vez que Dios puso una nación donde Él quería gobernar en medio de la nación, formar una teocracia, fue con Israel. Y si te fijas, no le delegó 100% el gobierno al ser humano, sino que Dios estaría en medio de la nación para protegerla. A cada una de las demás naciones humanas, Dios le asignó ángeles que los cuidaran. Y dentro de esos ángeles, algunos fueron cayendo, y por lo tanto la mayor parte de las naciones están gobernadas por ángeles caídos en el nombre de Satanás. Ese es el verdadero esquema de la humanidad. Y el trabajo de la iglesia es llamar a las personas a restaurar su imagen y restaurar el señorío, primero en lo individual y de ahí de a poco, en la familia, en el ambiente, en la manera en que nos relacionamos con la naturaleza, en la iglesia y finalmente, si fuera posible, en la influencia social y política. Pero es un proceso gradual, porque todo se arruinó en la caída. ¿Te Hola. ayuda, Gracias. Sí, gracias, pastor. Sí. Daniel? Sí, a mí me pasa mucho que en el último tiempo Dios me ha llevado a mí personalmente a cambiar toda mi forma de entender como las posiciones de liderazgo dentro de la parte laboral, de repente de las cosas que hay en el gobierno, donde antes a lo mejor yo lo miraba solamente desde el punto de vista eh, como terrenal, pero ahora como que estoy viendo mucho el cómo de repente el señorío de una persona eh, cambia mucho los ambientes. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo, eh, uno de los antiguos gerentes que estaba como a cargo del área era cristiano. Y era un ambiente que en su señorío dentro de la unidad generaba una atmósfera. Pero después cuando cambió, se salió de la empresa, fue puesta otra persona y el ambiente también cambió. Entonces, yo ahora lo estoy tratando de ver, a lo mejor esto es como para compartirlo, ¿no? Y a ver cómo puede opinar usted. Creo que ahora muchos de los lugares donde nosotros nos desenvolvemos, ya sea el trabajo, la familia, el señorío es tan importante porque tenemos la capacidad potencial de influenciar los ambientes que el Señor ha puesto a nuestro cargo. Y ya sea, o sea, ya sea con el círculo de influencia que tengamos, a lo mejor algunos están en posiciones de liderazgo, a lo mejor otros no, pero lo veo muy espiritual también hoy en día, esto que a lo mejor puede ser muy práctico. Y de la misma forma, por ejemplo,
los gobiernos de esta tierra, también lo veo como una influencia fuerte espiritual. Por ejemplo, un ministro o una persona que tiene harta influencia dentro de la tierra, dentro de este país, por ejemplo, también lo veo como que no es solamente una persona física, sino que detrás de esa persona hay un espíritu operando. Eh, por ejemplo, no sé si se acuerdan de esa profecía donde se habla del rey de Tiro, del príncipe de Tiro, como de la nación de Tiro. eh, Como que en una de las primeras señales se habla acerca del príncipe de Tiro como la entidad que operaba. Después se habla del rey de Tiro, que es el gobernante, y después estaba como la nación de Tiro. Eh, y claro, el espíritu influencia a la persona y la persona obviamente influencia a los que están abajo. Entonces, creo que parte de nuestro señorío es poder también influenciar de manera positiva los ambientes donde nos desenvolvemos. Por supuesto, Daniel, claro que sí. Eso es parte intrínseca del señorío. Pero el señorío tiene que comenzar en la persona, en esta restauración a la imagen de Cristo, porque de lo contrario, sí vamos a influir, pero vamos a influir con lo que nosotros solamente tengamos y no necesariamente es positivo. Imagínate un cristiano en posición de gobierno, un cristiano en el Senado, incluso en la presidencia, y que no sea un hombre o una mujer verdaderamente de fe, bien formado en estas cosas, sino que se venda, se corrompa, o sea, además va a dar un testimonio espectacularmente malo. Por lo tanto, un cristiano tiene una doble responsabilidad, porque todos estamos en un proceso de señorear. Lo que pasa es que o señoreamos para nosotros o señoreamos para Dios. Y cuando señoreamos para Dios tenemos que hacerlo con todo el respeto que significa, porque necesitamos la imagen para poder hacerlo. Y esa imagen debe formarse en nosotros. Así que me alegro haberles abierto un campo de meditación y de pensamiento sobre esto. Por supuesto, hay mucho que cortar, pero tiene que ver con esta mirada que les estoy compartiendo de Génesis, que es una mirada no así como, mire, el cuento que se da en la escuela dominical para los niños, sino que aquí está la base de todo el plan de Dios para la creación y la humanidad. Ok, entonces, feliz 18 de septiembre, fiestas Igual. patrias. Dios les bendiga. Un Chao. abrazo a todos. Que descansen. Chao, Chao. Chao, bendiciones. bendiciones. Chao. Gracias, Chao, chao. pastor.